Hola, te presento un resumen de la historia de la literatura inglesa y sus principales representantes. Se conoce como literatura inglesa al conjunto de obras escritas y producidas en inglés por los pobladores de las Islas Británicas, incluida Irlanda, aproximadamente desde el siglo VII hasta nuestros días. Las obras literarias escritas en inglés que están fuera de las Islas Británicas se tratan por separado y son conocidas como literatura estadounidense, literatura australiana, literatura canadiense y literatura neozelandesa. La historia de la literatura inglesa comienza con la tradición germánica de los colonos anglosajones que datan de los siglos V al XI después de Cristo, y los primeros poemas narrativos largos en la historia de la literatura inglesa fueron Beowulf y Wisic. Estos dos fueron poemas altamente narrativos de este periodo temprano de la historia de la literatura inglesa. Otras obras famosas producidas durante la literatura inglesa antigua incluyen Génesis, Éxodo, El Vagabundo, El Lamento de la Esposa, El Mensaje del Esposo, La Batalla de Maldon, entre otras. Para comprender el temperamento de los lectores de aquella época, los escritores harían uso de la alteración en lugar de un esquema de rima. Algunos de los escritos más famosos de la literatura inglesa fueron hechos por Cynewulf y Segmon. Beowulf es, sin embargo, la obra de autor anónimo más conocida de aquellos tiempos. Es considerado el primer poema épico inglés. La historia está ambientada en la Escandinavia pagana del siglo VI. Beowulf, héroe de los gautas, acude en ayuda de Rogar, el rey de los daneses, cuyo salón de hidromiel en Erod ha sido atacado por el monstruo Grendel. Después de que Beowulf lo mata, la madre de Grendel ataca el salón y luego es derrotada. El periodo de la Inglaterra medieval se desarrolla entre los siglos XII al XV, donde se hace evidente el ascenso de la cultura franco-normanda en la era posterior a la conquista, seguido del resurgimiento de las obras nativas en inglés, de autores como Chaucer, Langland y Malory, y numerosos autores anónimos. Todo ello marcó el periodo medio de la literatura inglesa. Durante esta época se crearon grandes obras como Sir Gawain y el Caballero Verde de autor anónimo, pero sin duda la más conocida es Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Se trata de un grupo de peregrinos que viajan a la Catedral de Canterbury y compiten en un concurso de narración de cuentos. Esta trama o marco general proporciona una razón para que los peregrinos cuenten sus historias, que reflejan las preocupaciones provocadas por los trastornos sociales de la Inglaterra medieval tardía. Se considera literatura isabelina al conjunto de obras escritas durante el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra. La era isabelina vio el florecimiento de la poesía, el soneto, la estrofa de Spenser y el verso blanco dramático. Fue una edad de oro del drama, especialmente para las obras de Shakespeare, e inspiró una amplia variedad espléndida de prosa, esto es, crónicas históricas, versiones de las Sagradas Escrituras, panfletos y crítica literaria a las primeras novelas inglesas. Las principales características de este periodo fueron el renacimiento del interés por la literatura griega, la abundancia de producción, el nuevo romanticismo, el espíritu de independencia, el desarrollo del teatro, la popularidad de la poesía y se cultivó la prosa y la novela. Algunas obras representativas fueron El pastor apasionado, A su amor, de Christopher Marlowe, A Celia, de Benjamin Johnson y A Moretti, de Edmund Spenser. Pero sin duda alguna, fue William Shakespeare el más reconocido representante de esta era. Él vivió de 1564 a 1616 y durante su vida fue actor, dramaturgo, poeta y empresario teatral en Londres a finales de la era isabelina y principios de la Jacobea. Entre las principales de sus numerosas obras tenemos El mercader de Venecia, donde Antonio, un comerciante antisemita, pide un préstamo al judío Shylock para ayudar a su amigo a cortejar a Portia.
Antonio no puede pagar el préstamo y, sin piedad, Shiloh exige una libra de su carne. La heredera Portia, ahora esposa del amigo de Antonio, se viste de abogada y salva a Antonio. Mientras que en Hamlet, el fantasma del rey de Dinamarca le dice a su hijo Hamlet que venga su asesinato matando al nuevo rey, el tío de Hamlet. Este finge locura, contempla la vida y la muerte y busca venganza. Su tío, temiendo por su vida, también conspira para matar a Hamlet. En Romeo y Julieta, una vieja vendetta entre dos poderosas familias estalla en un derramamiento de sangre. Un grupo de montescos enmascarados se arriesgan a un mayor conflicto al colarse en una fiesta de Capuletos. Un joven enamorado, Romeo Montague, se enamora instantáneamente de Julieta Capuleto, de la familia enemiga, lo que desata un drama de amor de final trágico. La literatura de la era puritana se caracterizó por un espíritu sombrío y pensativo. De acuerdo con los ideales religiosos y las normas políticas de los puritanos, los versos religiosos, los tratados teológicos y los tratados políticos reemplazaron a la poesía romántica. Como representantes tenemos a John Milton y El Paraíso Perdido, John Bunyan y El Progreso de los Peregrinos, y a Francis Bacon con Sobre Viajes y Os Studies, sobre el valor de la lectura, la escritura y el aprendizaje. El mayor representante de este periodo es John Milton, quien nació el 9 de diciembre de 1608 y falleció el 8 de noviembre de 1674. Fue un poeta, polemista, hombre de letras y funcionario inglés de la Commonwealth de Inglaterra, bajo Oliver Cromwell. Escribió en una época de cambios religiosos y agitación política, y es mejor conocido por su poema épico El Paraíso Perdido, de 1667, escrito en verso en blanco. Muchos eruditos consideran que esta obra es uno de los mejores poemas en inglés. Cuenta la historia bíblica de la caída en desgracia de Adán y Eva, y por extensión de toda la humanidad, en un lenguaje que es un logro supremo de ritmo y sonido. El clasicismo literario fue más popular y tuvo el mayor impacto desde mediados del siglo XVIII hasta alrededor de 1800, principalmente en Inglaterra. También denominado estilo periodo neoclásico, estas obras reflejaban los estilos ideales del pensamiento y arte griego y romano antiguo, centrándose en la lógica, la simetría, la integridad, la ley y la lealtad. Aproximadamente entre 1700 y 1750, el movimiento cobró popularidad, particularmente en Inglaterra. Los escritores ingleses incluyeron a Alexander Poe, Jonathan Swift y Joseph Addison. Poe tradujo las obras antiguas de Homero y luego emuló ese estilo en su propia poesía en términos de estructura, rima y lenguaje figurativo. Una de sus obras más famosas es La violación de la cerradura, una epopeya simulada similar a la obra neoclásica anterior de Dryden, mientras que los eventos en el popular Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift reflejan los tipos de situaciones en las epopeyas antiguas, aunque con un giro satírico. Mencionaremos a Daniel Defoe como el mejor representante de este periodo. Él nació en 1660 en Londres y falleció el 24 de abril de 1731 en la misma ciudad. Novelista, panfletista y periodista inglés, autor de Moll Flanders en 1722 y de la famosa obra Robinson Crusoe, escrita entre 1719 a 1722. Robinson Crusoe, como un vagabundo joven e impulsivo, desafió a sus padres y se hizo a la mar. Estuvo involucrado en una serie de violentas tormentas en el mar y el capitán le advirtió que no debería ser un marinero. Avergonzado de volver a casa, Crusoe abordó otro barco y regresó de un exitoso viaje a África. El romanticismo británico es un movimiento artístico, literario y musical de finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, caracterizado por un énfasis en los sentimientos y las emociones, a menudo utilizando imágenes tomadas de la naturaleza y creando formas que están relativamente libres de reglas y órdenes establecidas. Cuando se hace referencia al verso romántico, los poetas que generalmente vienen a la mente son William Blake, 1757 a 1827,
William Wordsworth, de 1770 a 1850, Samuel Taylor Coleridge, de 1772 a 1834, George Gordon, sexto Lord Byron, 1788 a 1824, Percy Bysshe Shelley, de 1792 a 1822, y John Keats, quien nació en 1795 y falleció en 1891. Tenemos que hablar un poco más de Lord Byron, quien fue un poeta y satírico romántico británico, cuya poesía y personalidad capturaron la imaginación de Europa. Aunque se hizo famoso por el poema autobiográfico Childe Harold's Pilgrimage, de 1812 a 1818, y sus muchas aventuras amorosas, quizás sea más conocido hoy por el realismo satírico de Don Juan, escrito entre 1819 a 1824. En pantalla tenemos su obra Manfred, cuya trama es la siguiente. Manfred es un noble fáustico que vive en los Alpes berneses, torturado internamente por una misteriosa culpa que tiene que ver con la muerte de su amada Astarte. Utiliza su propio dominio del lenguaje y los hechizos para convocar a 7 espíritus, de los que busca el olvido. La literatura victoriana se refiere a la literatura inglesa durante el reinado de la reina Victoria, quien gobernó de 1837 a 1901. El siglo XIX es ampliamente considerado como la edad de oro de la literatura inglesa, especialmente para las novelas británicas, pues fue en la era victoriana cuando la novela se convirtió en el género literario líder en inglés. Jane Austen es una de las escritoras más famosas de la literatura inglesa de este periodo. Sus libros son leídos por personas de todo el mundo y se han convertido en innumerables adaptaciones de televisión, cine, teatro y radio. Esto es aún más impresionante porque solo escribió 6 novelas completas. Sense and Sensibility, la más conocida de ellas, sigue a 3 hermanas, Dashwood, cuando deben mudarse con su madre viuda de la finca en la que crecieron, Norland Park, debido a que Norland se transfiere a John, producto del primer matrimonio del señor Dashwood, y su hijo pequeño. Las 4 mujeres de Dashwood deben buscar un nuevo hogar. En este título, Sentido y Sensibilidad, Austen hace alusión al argumento que desarrollará luego, que sentido es el uso del intelecto para comprender el mundo, y sensibilidad la perspectiva emocional de la vida, y que ambos podrían crear ficción o equilibrio cuando se usan juntos. Otro autor reconocido de esta época es Charles Dickens, quien fue un novelista, periodista, editor, ilustrador y comentarista social británico que escribió novelas clásicas tan queridas como Oliver Twist, Cuento de Navidad, Nicholas Nickleby, David Copperfield, Historia de 2 ciudades y Grandes Esperanzas. Aquí te presento Oliver Twist, quien es un joven huérfano. Su vida en el asilo es solitaria y triste. Oliver se convierte en aprendiz de un empresario de pompas fúnebres, pero se escapa después de pelearse con otro aprendiz. Cuando Oliver llega a Londres, conoce a Jack, también conocido como Artful Dodger, quien le ofrece un lugar para quedarse. Y llegamos a la literatura contemporánea. El modernismo es un importante movimiento literario de la primera parte del siglo XX, mientras que el término literatura postmoderna se utiliza para describir ciertas tendencias en la literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los escritores irlandeses fueron especialmente importantes en este siglo, incluidos James Joyce y más tarde Samuel Beckett, ambos figuras centrales del movimiento modernista. Entre los modernistas británicos podemos también incluir a Joseph Conrad, Ian Forster, Dorothy Richardson, Virginia Woolf y D. H. Lawrence. Cabe destacar que a mediados del siglo XX comenzaron a aparecer grandes escritores en los distintos países de la Commonwealth británica, entre ellos varios premios Nobel. Y así hemos llegado al final de este resumen. Espero que haya sido de tu agrado.